Sobre Fernando Alonso ya os hemos adelantado en el primero de los vídeos que hemos realizado en el día de hoy que os teníamos que seguir trayendo información bastante interesante, palabras suyas que ha dado acerca de esta renovación que ha dado, que la verdad que pueden darnos nos puede dejar ver lo que ha estado pasando estos últimos meses, y además de eso os tenemos que comentar algunas noticias porque hay noticia con el futuro de Carlos Sainz que viene desde Italia. Todo lo que vamos a comentaros estará detallado en la descripción de este vídeo y vamos a dar comienzo primero por, como os digo, la parte de Fernando Alonso, y tenemos que hablar de distintas cosas que el propio asturiano estuvo comentando ayer en la rueda de prensa que realizó el equipo Aston Martin, cosas bastante interesantes. Ya hemos tenido una primera parte muy interesante sobre la decisión, cómo se formó esta decisión en sí, por qué Aston Martin, mejor dicho, pero hay ciertas cosas que también con lo que os vamos a contar hoy se puede complementar y podemos entender mejor por qué Alonso al final ha acabado por renovar con el equipo de Silverstone. Lo primero que os queremos contar es una de las condiciones que ha puesto. Ya sabemos que uno de los factores que han hecho que quisiera seguir con Aston Martin es el motor Honda, pero también por ese motor Honda que llega en 2026 hay gente pidiendo que adelanten su llegada. No se puede adelantar su llegada, y por mucho que la adelanten es que incluso sería contraproducente porque el coche actual de Aston Martin está hecho para incorporar el motor Mercedes. Si metes el Honda, que hoy en día lo tiene Red Bull, no te puedes adaptar del todo bien, o tienes que hacer una serie de cambios que te comprometerían muchísimo en el coche del próximo año. No tendría sentido, no sé la verdad de dónde surge esta vertiente, pero para 2026, que además comienza ya el desarrollo de motores del próximo reglamento, sí que van a estar, por supuesto, van a ser el único equipo Honda, y por eso era algo sumamente importante. Pero aquí está una de las condiciones que le ponía Alonso, ya no a Aston Martin, sino a cualquier equipo que quisiera ficharlo, que ahora hablaremos también al respecto sobre esto, para conseguir al piloto asturiano en sus filas en el próximo año. ¿Qué condición estamos hablando? Que no fuera un contrato de un único año, no fuese solo para 2025, sino que fuese un contrato de largo plazo. Y a ver, 2 años no es un largo plazo enorme, por supuesto que no, pero sí que es un contrato que luego ya os hemos dicho que tiene cláusulas para poder continuar. Por cierto, hay gente hablando de seguro que también hay cláusulas para que si quiere se pueda salir. Sí, claramente lo hemos visto con Hamilton, pero creo que Alonso está bastante contento como para que ahora estemos hablando de que efectivamente hay cláusulas para que se pueda llegar a salir. No creo que las acabe efectuando, pero existirán. Pero hay esas cláusulas para prorrogar ese contrato. Se ha renovado hasta 2026, lo ha dicho el propio equipo, lo ha dicho Mike Crack y lo ha dicho Fernando Alonso. Lo va a decir en las palabras que ahora también os vamos a leer. Pero ya se ha empezado a hablar de una opción de 2027. Todo dependerá del rendimiento, pero eso era lo que quería Alonso. Ya llegó en su día a Aston Martin porque buscaba una estabilidad que no había conseguido en Alpine. Recordad que en Alpine regresa, le ficha Renault en 2020 de cara a 2021, lo que ya fue en 2021 Alpine, y le firmaron solo por un año. Entendible esa decisión que tomó Alpine en ese momento, firmarlo solo por un año. Era un piloto que llevaba 2 años fuera de la categoría. Bueno, era completamente lógico ahí, ni Alonso puso pegas. No parecía que fuese bien las negociaciones por la renovación y acabó consiguiendo una renovación de un único año más, que al final él iba para 2022, ya no solo para 2021. 2022 era el año que él pensaba que a lo mejor Alpine podía dar un salto, y por ese año iba. No tenía mucho sentido haber firmado por Alpine y que luego te dieran la patada. Como no conseguías esa estabilidad, como no conseguías ese contrato a largo plazo, acabó aceptando un único año, que es el que tuvo en 2022, pero ya en 2022, después de 2 años y después de haber estado rindiendo siendo el mejor del equipo, quería más. Y ya sabemos que Snapsnauer no se lo daba porque estaba ahí una amenaza de Piastri, que ya sabemos que ni siquiera se acabaron quedando a Piastri, pero bueno, ese es otro tema. Entonces no le acabaron dando ese contrato a 2 años y sí se lo dio a Aston Martin. Ya llegó al equipo de Silverstone porque ellos fueron también quien, aparte de que vería algo en el equipo que efectivamente se cumplió en 2023, era el equipo que le daba esa estabilidad a largo plazo de por lo menos darle 2 años seguros de contrato, y recordar que siempre os hemos dicho que tenía ese +1 que era la próxima temporada. Y ahora es lo que buscaba también, no quiere un contrato de un único año, quiere tener asegurado como poco esos 2 años que son los que figuran ahora mismo en este contrato, 2025 y 2026. Lo que dice es lo siguiente, era un punto importante, no voy a mentir,
comprometerme con un proyecto de un año no tenía sentido para mí. Que aquí también vemos lo que decíamos también del hecho de una posible llegada a Red Bull, pero que Red Bull seguro sería especialmente 2025, pues por eso es por lo que podría haber rechazado esa opción. No es que tuviera propuestas de un año en otros sitios ni nada por el estilo, simplemente fui muy claro con Aston en la primera conversación de que la parte atractiva en este proyecto es todo lo que estamos construyendo. El nuevo campus, el año pasado del túnel de viento, este año podría ser la nueva normativa 2026, Ondra entrando como socio, para mí eso era imprescindible, entrar a la nueva reglamentación con un nuevo proyecto, con un nuevo túnel de viento y además con Honda como socio era algo para mí muy, muy importante. Y es una locura. Recordemos que Alonso este año cumple 43 años. Tiene 42, va a cumplir 43. Estamos hablando de que el año que viene va a cumplir 44. Estamos hablando de que lo que figura hoy en día en su contrato, que es hasta el final de 2026, con la opción de prorrogarlo, pero hasta el final de 2026 va a acabar con 45 años. Va a ser el piloto más veterano de la historia desde 1975. Ya os hemos contado en el canal que anteriormente, años atrás, sí que había pilotos de una edad más avanzada, pero desde el 75 no veíamos un piloto de una edad tan avanzada como Alonso. En aquel caso fue Graham Hill y desde entonces no ha habido un piloto de tal edad. Desde Graham Hill, que también tenía esos 45 años en el 75, Alonso en el 26 va a tener esos 45 años y si no prorroga más su contrato, porque es que no me extrañaría nada, es que es lo que os he dicho en el anterior vídeo. Ayer hubo un amigo mío, es conocido, que me lo ponía por redes sociales cuando puse el 2026 que había renovado y me decía, ¿hasta cuándo va a seguir corriendo este hombre? Es que va a retirar a media parrilla. Es que decidme pilotos que no los vaya a retirar. Mira, me voy a poner aquí la lista de pilotos que tenemos y vamos a decir si creo que los puede llegar a retirar o no. Verstappen, no creo. Aunque Verstappen juega con el hecho de que puede retirarse pronto, no creo. Checo. Pues fíjate que de Checo tampoco tengo tan claro. ¿Seguirá corriendo Checo hasta los 40 y pico años? Alonso es que tampoco tiene hijos, pero Checo sí, puede llegar a ese momento como Vettel también. No lo sé, porque es que ¿se va a retirar Alonso en el 26? Pues ahora mismo yo tengo mis dudas. Entonces, con Checo, por ejemplo, es un piloto que puede llegar a retirarlo perfectamente. Estamos yendo en el orden del Mundial de Pilotos. Leclerc no creo que lo retire, no debería de retirarlo. Con Carlos estamos más en las mismas. Carlos no es de una edad demasiado avanzada, pero ¿cuántos años va a seguir Carlos? Depende de los años que siga Alonso, lo podría llegar. No me extrañaría verlo retirándolo. No creo, y espero que no, porque espero que también Carlos dure muchos años. Pero bueno, Norris no creo que lo retire. Piastri no. Russell no. Hamilton... A Hamilton yo creo que lo retira, sinceramente. Yo creo que Hamilton se acabará... Depende de lo que ocurra con Ferrari en el 26, pero creo que puede ser perfectamente que se marche antes si Ferrari no rinde bien en ese año. Stroll yo creo que lo retira. Tsunoda diría que no, porque creo que Tsunoda al final va a ser un piloto que va a hacer bastante carrera por también las alianzas con Honda. A lo mejor le vemos en Aston Martin y demás. Yo creo que Tsunoda no. Hülkenberg y Magnussen los debería de retirar a los dos. Veremos, a lo mejor Hülkenberg no porque se mantenga en Audi, pero yo creo que sí que los podría mantener o los podría retirar. Albon, yo diría que no, bueno, sí, perfectamente puede llegar a darse que lo retire. Zhou diría que sí que lo va a retirar, Ricciardo lo va a retirar, Ocon y Gasly, yo diría que no. Pero bueno, estarán ahí en el límite más o menos y Bottas y Sargent los dos los retira. Es que fijaros la gran cantidad de pilotos que hemos asegurado que los va a retirar. Que a lo mejor luego no se da el caso, pero es que ahora mismo parece que los va a retirar y Alonso lleva corriendo en Fórmula 1 desde el 2001. Es una auténtica locura. Además, si le sale bien y el 2026 el proyecto de Aston Martin es ganador y pudiera llegar a ganar el título, lo estamos poniendo en un supuesto, ojalá que se diese, ¿no? Pero en el supuesto caso de que el proyecto Aston Martin fuese ganador y pudiera ganar ese título, sería el piloto más veterano en ganar el título desde Juan Manuel Fangio. Sería el segundo piloto de la historia más veterano. Recordad que Alonso, hasta que le quitaron el récord, hasta que se lo quitó Sebastian Vettel, fue el piloto más joven en ganar el título del mundo. Y estamos hablando de que
estamos hablando de que lo podría llegar a ganar porque va a seguir corriendo, ser el segundo piloto más veterano. Y esto es el 26. Imagínate si sigue en el 27, porque si lo gana en el 26 lo podría ganar porque seguramente tendrán coche en el 27 y superaría a Juan Manuel Fangio, una leyenda histórica de la Fórmula 1. Estamos viendo unos números en este término de longevidad de Alonso que yo creo que nadie se esperaba que pudiéramos llegar a ver en este momento de la Fórmula 1. Además, después de todo esto, os queremos hablar también al respecto sobre algo que él ha confirmado, y es que hubo negociaciones con otros equipos. El propio piloto lo ha confirmado, es algo normal en este sentido, quiero decir, no vamos a crear una película sobre esto, de verdad hubo esas negociaciones, algo que es habitual cuando estás negociando una renovación, también miras otras ofertas. Os hemos dicho, por ejemplo, en el caso de Carlos Sainz no ha sido renovado por Ferrari, ya él, antes de no serlo, estaba negociando con otros equipos, por supuesto después de aquello más aún, pero antes ya estaba tanteando el mercado porque es algo que hacen todos los pilotos, aunque tú vayas a renovar, también quieres ver lo que hay en el mercado, pero confirma que efectivamente sí que estuvo mirando esas opciones que podía haber fuera. También hablé con otros equipos, sí, creo que es normal cuando entras en una negociación, necesitaba ver un poco el mercado, tienes que escuchar a los demás también, es un procedimiento normal y creo que es justo escuchar todas las propuestas y ver cómo se mueve el mercado. Ahora bien, no ha querido decir cuál es esta negociación, con qué equipos ha estado negociando durante estos días, que yo os los digo, las informaciones no son malas, las informaciones no son falsas. Estuvo tanteando, estuvo mirando sus opciones en Red Bull. Él ha elegido quedarse en Aston Martin. Quizá en Red Bull no tenía tampoco mucha opción, pero él estuvo tanteando esa opción de irse al equipo de Milton Keynes. Y esto es así, lo estuvo buscando. No estamos diciendo que hubiera una posibilidad, no estamos diciendo que fuese a ocurrir. Estamos diciendo que de verdad lo estuvo buscando y eso es lo que nos informaban y eso es lo que estábamos diciendo aquí en el canal, que efectivamente estaba tratando de conseguirlo. Luego ya, esto por parte de Alonso lo tenemos muy claro. Luego ha salido también informaciones de si Red Bull podía o no estar interesado. Eso es algo que también ha salido en estos últimos días. Ahí ya no os voy a decir nada, pero sí que en el caso de Alonso estuvo mirando esa oferta, pero no le cuadraría o no lo vería con buenos ojos o vería mejor el proyecto de Aston Martin para ese 2026. En ese sentido, solo el tiempo lo dirá. Él aún así, por supuesto, no ha querido confirmar qué equipos de verdad estuvo negociando, diciendo no voy a ser específico de qué equipos hablo, ya que creo que esto no es más importante ahora y es un día para Aston Martin y un día de buenas noticias para Aston Martin. Pero es una conversación normal de tener, lo mismo para los equipos. Cuando estás buscando un piloto, tocan a todo el mundo, solo para conocer su posición y su situación contractual. Incluso si no están súper interesados, siempre quieren saberlo todo y para mí es lo mismo, pero sin objetivos claros y la primera prioridad era Aston. Incluso hablando acerca de no estar súper interesados, quizá podríamos ver que podría haber sido Mercedes. Porque ya sabemos que es una opción que estuvo ahí, pero Alonso la descartó desde hace bastante tiempo, os la hemos contado en el canal, pero que quizá de verdad la estuvo tanteando. Aún así, también ha explicado el motivo por el que se ha decantado en este sentido por Aston Martin, comentando que era la decisión más lógica. Y esto ya os lo hemos comentado también, que más allá de lo que salga deportivamente, que Alonso tiene que haber visto algo deportivo. Otra cosa es que salga o no, que esto es lo de todos, pero Hamilton ha visto algo deportivo en Ferrari que es mejor que en Mercedes. ¿Le saldrá? ¿No le saldrá? ¿Será para ganar el título? ¿Será para ser el equipo dominador? El tiempo lo dirá. Alonso ha visto algo seguramente deportivamente que ya lo vio en 2023 y es por eso por lo que ha optado por hacer este cambio. Alonso también vio algo en Alpine, creía de verdad en ese nuevo proyecto, también es verdad que en aquella ocasión era de verdad la única opción posiblemente que tuvo, pero si no hubiera visto que había posibilidades, no hubiera vuelto a lo mejor y no salió. Es algo que, por supuesto, puede pasar. Alonso vio algo en McLaren Honda que no acabó pasando. Lo que quiero decir es que, bueno, otra cosa es que ocurra. ¿Algo habrá visto? Pues seguramente que sí. Pero luego esta decisión también va más por el tema emocional, como os hemos comentado antes. Está muy contento en Aston Martin, está muy contento con toda la gente, con cómo lo han arropado, con cómo le han querido, porque en su etapa en Fórmula 1
pocas veces, por no decir casi ninguna, ha tenido un equipo que le haya querido, que le haya mimado, por así decirlo. Casi que podríamos llegar a decir que únicamente en Renault en los años en los que ganó el título, y en Aston Martin no ha sido así. Entonces, desde el primer día le han querido, le han mimado, y por ese motivo es por el que también es una decisión emocional en este sentido. No sé, en mi cabeza Aston era la decisión lógica. Al final también era lo mejor y lo más. Me sentía el más querido en Aston Martin. Todas las demás conversaciones fueron ligeras y nunca llegaron a ninguna conclusión o algo parecido. Tal vez se necesitaba más tiempo, todo ese tipo de cosas. Mientras que en Aston había un claro deseo de trabajar juntos, que era lo mismo que yo tenía, y por eso fue muy fácil. Así que así, después de esta renovación de Fernando Alonso, queda por ahora la parrilla de Fórmula 1 para la próxima temporada, con un equipo Red Bull que por ahora solo tiene a Verstappen firmado, que casi os diría que incluso Verstappen es quien más en el limbo está, porque ya hemos visto que lo que dicen desde Red Bull es que Checo tiene la prioridad. Os lo habíamos contado también en el día de ayer. Un equipo Ferrari que sí que tiene cerrada su dupla de pilotos, además recientemente firmados ambos, porque la renovación de Leclerc ha llegado también este mismo año. Russell como el único piloto de Mercedes, y ahora os hablamos al respecto sobre ello, como os hemos dicho anteriormente. McLaren, que sí que tiene su dupla de pilotos cerrada desde hace bastante tiempo, y Alonso siendo el único piloto por ahora de Aston Martin. Luego todos los equipos de la zona baja vemos que por ahora no tienen firmado a nadie. Y aquí yo os lanzo una duda también, viendo esta silueta, viendo cómo está la parrilla. Os lo voy incluso a ampliar. ¿Qué ha pasado con Stroll? Quiero decir, Stroll no tiene ahora mismo contrato, por eso no sale, por supuesto, y no se ha anunciado nada. Pero eso mismo es lo que yo me pregunto. Si Aston Martin también ha querido hacer ver ese sentimiento de unión, ese sentimiento de equipo, ese sentimiento de estabilidad, no era muy sencillo, aunque no hubiera sido ayer, podría ser comprensible no haber sido ayer, porque ayer era el día de Alonso, bueno, no hubiera sido muy sencillo haber anunciado la renovación de Stroll hace relativamente poco. Esto yo lo dejo en duda porque, bueno, todavía está esa duda de qué es lo que pasará con Stroll y con Aston Martin. ¿Se marchará Lawrence Stroll? ¿Entrará Aramco y Honda ya a ser los principales del equipo? Podrían, aunque no entren siendo los máximos accionistas, ya son unos accionistas, especialmente Aramco, muy fuertes en el equipo, y podrían provocar que por mucho que Lawrence Stroll sea el máximo accionista, se marche Stroll. Yo creo que desde luego es la persona que se tiene que marchar, sinceramente, del equipo. Es una persona que ahora mismo es un piloto que, ya os hemos dicho muchas veces que Stroll es capaz de lo mejor, pero es habitualmente capaz de lo peor. Es capaz de lo mejor en contadas ocasiones, y su mejor es mejor que muchos de la parrilla, eso hay que tenerlo muy en cuenta. O sea, cuando a Stroll se le cruzan los cables y lo hace todo bien, puede estar a un nivel muy, muy alto, pero es habitualmente capaz de lo peor, y en Aston Martin no pueden permitirse continuar con él. Así que bueno, veremos qué es lo que pasa con Stroll y cómo evoluciona también el hecho de Aramco, la compra que querían hacer del equipo, comprarse a Lawrence Stroll, si Lawrence Stroll no cede y demás. Nos tenemos que ir a Italia con una información que ha salido porque han hablado sobre el futuro de Carlos Sainz. Desde Italia dan por cerrado, dan por firmado el acuerdo entre Carlos Sainz y Mercedes. Os llevamos hablando también bastante tiempo sobre esta posibilidad, y especialmente ya recordar, por ejemplo, que a Carlos Sainz padre, que por cierto hoy es su cumpleaños, le felicitamos desde aquí, Carlos Sainz padre salió del Hospitality de Mercedes en el Gran Premio de Arabia Saudí. Fue cazado por las cámaras, bueno, no fue cazado, quería que le vieran saliendo del Hospitality de Mercedes. Sabemos que es una de las opciones que tiene, y después de este Gran Premio de Japón, Will Buxton comentó que le había dicho Toto Wolff que esta semana habría movimientos del mercado de fichajes. Sabemos que el mes de abril es crucial porque también Audi le ha dado un ultimátum a Carlos Sainz. Veremos cómo evoluciona todo esto en este sentido. Audi le ha dado su ultimátum y podría ser que Carlos esté buscando cerrar ya su futuro. Si no le dicen un sí en otros equipos, podría ser al final Audi. Veremos en ese sentido qué es lo que ocurre. Desde Italia dan por firmado ya el acuerdo entre Mercedes y Carlos Sainz. Algo de lo que en España
no se ha confirmado es que esto haya ocurrido. Es decir, por ejemplo, medios españoles, como ha sido Marca, lo he llegado a leer, por ejemplo, dicen que está avanzada también las negociaciones, pero que están en un punto muy similar al de cuando concluimos el Gran Premio de Japón, donde ya os dijimos que incluso, por ejemplo, el fotógrafo y una de las personas con más años en Fórmula 1 español, José María Rubio, ya había dicho que tienen la oferta sobre la mesa y están muy cerca de firmarla, pero por ahora no habría firmado. Los medios italianos dicen que sí, los medios italianos dicen que va a ser oficial dentro de próximas semanas, días, básicamente, y además en esto ya también os lo añado, bueno, si queréis como información extra, fueron quienes adelantaron el fichaje de Hamilton por Ferrari, aunque aquí hay que deciros que claro, de Ferrari suelen tener muy buena información, pero fueron quienes adelantaron todo eso e incluso llegaron a propiciar el anuncio aquel día porque lo daban por oficial y como era oficial, no se pensaba hacer aquel 1 de febrero que fue cuando se anunció, pero no quedó otra que hacerlo oficial también ese día. Veremos cómo evoluciona todo esto, ahora os digo mi opinión sobre este movimiento. También se comenta que lo que comentan los medios italianos es que la renovación de Alonso por Aston Martin habría acelerado el mercado, habría provocado también el ultimátum de Audi por Sainz, que Sainz busque ya ese asiento. Entonces con todo esto para Mercedes quizá no se la quiere jugar, que se hablaba ayer también de que querían esperar a Verstappen, quizá no se la han querido jugar y es la forma que han encontrado pues ya de cerrar su dupla de pilotos. Claro, este contrato de 2 temporadas para Carlos Sainz, surge ahora la duda de qué pasaría con Andrea Kimi Antonelli. En el caso, la información que está saliendo desde Italia es que Andrea Kimi Antonelli recalaría en Williams. Ya os hemos dicho que está preparado el terreno para que Kimi Antonelli pueda llegar a ir a Williams. El año que viene Antonelli va a estar seguro en Fórmula 1, pero la duda está en qué equipo. Puede ser que recale en Mercedes, si no es una opción a descartar todavía hasta que no sea oficial, que si es que Carlos Sainz ha firmado por el equipo Mercedes, porque Andrea Kimi Antonelli está ahí. Si no le encontrasen otro hueco, desde luego que lo querrían seguro lo quieren subir a Fórmula 1, el año que viene va a estar, así que esa opción de Mercedes no hay que descartarla si no encuentran otro hueco y otro piloto para Mercedes. Si encuentran ese piloto, va a ir a Williams. Ese terreno ya está preparado desde hace bastante tiempo para darle ese asiento, el asiento de Sargent, y acompañarlo junto a Alexander Albon. Así que sería esa forma de tener ya en Fórmula 1 a Andrea Kimi Antonelli, que me parece la lógica. A mí que vaya a Mercedes me parece un disparate total. Ahora bien, y os voy a decir lo que os he dicho siempre en este sentido. Fichaje de Carlos por Mercedes, ¿me parece bien? No. Me parece la mejor opción quizá que puede llegar a tener si no le surgiese la opción de Red Bull. Quiero decir, es mejor opción Mercedes que Audi. Ahora bien, a mí hay una cosa que no me gusta. También te digo que Carlos es la persona ideal para esta situación, que es que Carlos va a ir a ocupar el sitio que ya tiene el letrerito de Andrea Kimi Antonelli. ¿Por qué os digo que Carlos es la persona ideal en este punto? Porque también fue a un Ferrari que ya tenía puesto en su lado del box y donde él se sienta en las reuniones, ya tenía puesto Mick Schumacher. ¿Dónde está Mick Schumacher hoy? Ahí fue Carlos Sainz y consiguió quedarse en ese hueco. Carlos es desde luego esa persona que puede afrontar este reto y además os diría salir vencedor, que si Andrea Kimi Antonelli no sea como Mick Schumacher, que efectivamente sí que tenga nivel para estar en Mercedes, a lo mejor Mercedes entre en una encrucijada y digan Russell te bajas. Si hay un piloto que puede conseguir eso, seguro sería Carlos Sainz. Siempre ha sido muy valorado por Toto Wolff y ya trató de ficharlo, pero se decantó antes por Ferrari. Pero es una opción buena, o sea, quiero decir, a mí no me parece mala opción a largo plazo como proyecto, porque sigue habiendo gente diciendo que Mercedes no va a estar bien porque Hamilton se ha ido. Y oye, Hamilton, os lo hemos dicho antes, algo vería en Ferrari, pero Mercedes no va a de repente pelear por ser últimos. Mercedes el próximo reglamento va a pelear también en lo más alto, sin lugar a dudas. ¿Pueden fastidiarla? Pues fíjate, 2022 la cagaron y cagándola eran tercer equipo. Este año están que no se encuentran y sin encontrarse como poco son quinto equipo y realmente son el cuarto equipo. El año pasado, un año en teoría para ellos nefasto, que tuvieron que al año siguiente cambiar de concepto, fueron subcampeones. Quiero decir que ahí es donde va a estar Mercedes básicamente, en el peor de los casos compitiendo al final por podios. Deportivamente es una opción que desde luego, Carlos, es posible que a lo mejor sea la única mejor opción que tenga.
y por eso es por la que la va a aceptar. A mí lo que no me gusta es ir con ese cartelito de vienes de calientaasiento a Andrea Kimi Antonelli, pero también os digo que es eso, si hay un piloto que puede, yo vengo con este cartel, pero me lo voy a quitar, es Carlos, sin lugar a dudas, lo hemos visto en Ferrari, lo estamos viendo este año y yo creo que seguramente lo haría. Así que veremos si finalmente es lo que ocurre, es el asiento que acaba ocupando. A mí me gusta mucho más que la opción de Audi, porque yo ya os he comentado aquí que Audi es un proyecto a muy largo plazo y yo creo que Carlos está ya para estar aquí, para estar compitiendo por lo máximo. Cuando nos referimos en el caso de Audi es que desde su entrada en 2026 necesitarán un par de años para construir ese equipo. Hay mucha gente que sigue insistiendo en el hecho de pero Audi viene con todo y han sido súper exitosos en otras categorías y X e Y. Que sí, pero que es que en Fórmula 1 necesitas un par de años para adecuarte, para encontrarte, para saber esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, y ese tiempo Audi, por muy exitoso que haya sido en otras categorías, por mucho dinero que vengan invirtiendo desde primeras, lo va a necesitar. Ha habido otros proyectos a lo largo de toda la historia que metieron mucho dinero y se fueron con las manos vacías. Entonces, a lo mejor llega Audi en 2026, son los dominadores. Ojalá se dé el caso. A ver, ojalá no para que no sean dominadores, pero ojalá se dé el caso de que sea otro equipo que esté en la zona alta. No es lo lógico. Y como no es lo lógico, yo veo mejor opción Mercedes, por ejemplo, que Audi. Así que bueno, eso es con el caso de Carlos Sainz y lo que se ha estado hablando en el día de hoy. También en el día de hoy, es que ha sido un día también entre el anuncio de ayer de Fernando Alonso, la información de Italia de Carlos Sainz y el anuncio del calendario de la próxima temporada. Este es el calendario de la Fórmula 1 de 2025 ya anunciado tanto por la FIA como por la categoría. Y hay ciertas cosas interesantes a comentaros. Para empezar, es el mismo calendario que 2024, lo único que aquí pone un 5. Y además un poco de cambio de fechas y ya está. Pero 24 carreras y las mismas 24 carreras que hemos tenido este año. Pero bueno, eso era algo que se podía esperar. Hay confirmación ya de que alargan un año más algunos circuitos su contrato. Veremos qué es lo que pasa para 2026, que está muy cotizado, que entrará ya a Madrid, ahí sí que habrá cambios. Carrera en sábado, solo tenemos Las Vegas. En España no se correrá en sábado, se correrá en domingo de madrugada, pero en otros países, especialmente en Las Vegas, sí que se va a correr en sábado. Es decir, ni Bahrein ni Arabia Saudí, que este año la tuvimos en sábado por tema Ramadán, se acaba corriendo en sábado. Interesante ya dónde están situadas Bahrein y Arabia Saudí, porque sí, lo primero que os tenemos que comentar de este calendario es que Australia vuelve a ser la carrera inaugural. Algo que ya sabíamos, algo que es que Australia de por sí estuvieron vendiendo que son la carrera en la que Hamilton va a debutar en Ferrari. Es decir, ya sabíamos que iba a ser Australia la primera cita del calendario. Es más, se quería para este año a ver que la hubiera sido, pero por el tema del Ramadán es por lo que al final lo adelantaron lo máximo posible y por ese motivo acabaron también tanto Bahrein como Arabia Saudí siendo las primeras citas del calendario. Comentaros también, después de Australia no vamos a Bahrein y Arabia Saudí, sino que vamos a China y Japón en un orden invertido al de este año, porque ya sabemos que hemos tenido ya Japón y ahora vamos a China. El año que viene será China y luego Japón, que aquí ya dudo, no se sabe las carreras con formato al sprint, eso se sabrá más adelante. Yo dudo de que a lo mejor China acabe teniendo ese formato al sprint, pero bueno, China será esa segunda carrera. Luego os comentamos acerca de tripletes y demás, y Bahrein y Arabia Saudí se corren ya en domingo cuarta y quinta carrera. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre por el Ramadán. Nuevamente, el Ramadán el próximo año finaliza el 9 de abril y el Gran Premio de Bahrein se empieza a disputar el 11 de abril, así que ahí ya no hay problema, por eso pueden volver el domingo y se les ha atrasado a abril por ese motivo, por temas de Ramadán y respetarlo. A partir de aquí, después de estas carreras que ha habido ese cambio en el orden, se mantiene casi igual. Prácticamente igual, solo hay algunos cambios. ¿Qué cambios podemos encontrar? Canadá baja una carrera, este año es la 9ª cita, el próximo año va a ser la 10ª y España regresa a estar justo detrás de Italia, Mónaco y ya España, que era algo que este año ha cambiado, lo tenemos metido en junio. En este año vuelve a ser ese finales de mayo, principios de junio, la fecha seleccionada para el Gran Premio de Barcelona, que a mí me gusta bastante. Cosas interesantes también, Hungría vuelve a ser la última cita antes del parón veraniego, no Bélgica. Sabemos que Bélgica había estado siendo tradicionalmente la primera carrera post parón veraniego, perdieron ese privilegio el año pasado, pero eran la pre parón veraniego, ahora ni siquiera.
se ocurrirá antes, o se disputará antes de Bélgica. Luego os hablamos, como os digo, de algunos tripletes, y a partir de Bélgica, a partir de Hungría, perdonad, todo el orden es exactamente igual a lo que hemos tenido este año, que está mejor organizado que 2023 porque Qatar está, en vez de antes de Estados Unidos, está después de Las Vegas, que está muy cerca de Abu Dhabi. Pero ahora vamos a ir con la organización. Empezamos con un doblete, Australia y China. Bueno, no está mal para nosotros, porque para los pilotos y demás es una locura porque está muy lejos. Pero bueno, vale, no está mal. Japón, Bahrein y Arabia Saudí, triplete. Bueno, Estados Unidos tendría que... Estados Unidos, quiero decir, Miami, el Gran Premio de Miami, y Canadá, por cierto, tendrían que agruparse, pero Canadá sigue sin ceder en su fecha y Miami tiene que ser esas fechas aproximadamente, entonces todavía siguen sin agruparse. Italia, Mónaco y España es un triplete que es como el año pasado, que aunque no se disputó Imola, pero bueno, es igual que el año pasado, lo único que este año, como han quitado España, solo tenemos ahí un doblete previo a Canadá. Se mantiene la locura del triplete a final de temporada. ¿A qué me refiero con esto? A estas 3 carreras. Este año ya vamos a tener este triplete de Estados Unidos, Qatar y Abu Dhabi. Ya fue una locura irse de Las Vegas a Abu Dhabi y que nos metan encima Qatar de por medio. A mí me parece una locura, a los pilotos le parece una locura. Este año va a ser el primer año que tengamos eso y yo creo que va a salir mal, y ya el año que viene también sabemos que lo vamos a tener. Luego, triplete americano deja de serlo. ¿A qué nos referimos? Este triplete que encontramos aquí ya no es un triplete. Ahora tenemos Estados Unidos y México como doblete, y más tarde tendremos el Gran Premio de Brasil, con también una semana entre Brasil y Las Vegas de descanso entre medias. Contaros también que la temporada es mucho más compactada. ¿A qué nos referimos? La temporada comienza entre el 14 y 16 de marzo. Este año ha comenzado el primer fin de semana, se arrancó el 2 de marzo. Bueno, 2 semanas más tarde y acaba en el mismo fin de semana, 5 al 7 de diciembre. Este año es del 4 al 6. Del 4 al 6, sí, pero que es lo mismo básicamente, es las mismas fechas aproximadamente. Más compactado, y además, claro, ¿por qué se hace esto también? Porque este año entre Singapur y Austin tenemos un lapso de 3 semanas sin carrera. Así, de esta forma, no hay esas 3 semanas, pero os habréis dado cuenta de que hay muchos más tripletes de lo que vamos a tener este año, que era algo que se agradecía de un calendario que es algo más extendido a lo largo del año, que hubiera menos tripletes. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues porque pese a estar más compactado, nos encontramos algo muy extraño, y es que después de Gran Bretaña, después del Gran Premio de Reino Unido, nos encontramos con 2 semanas sin carrera hasta Bélgica, donde normalmente habría una carrera como poco y tendríamos 4 carreras en todo julio. Este año hay 2 semanas sin carrera, así que bueno, interesante quizá para buscarse unas vacaciones y descansar de la Fórmula 1. Y esto es lo que os tenemos que comentar, más allá de este calendario, un calendario bastante continuista, un calendario que no ha cambiado demasiado, simplemente un poco de organización y de fechas. Comentaros también en este vídeo, os lo hemos informado en el anterior vídeo que hemos tenido hoy, pero bueno, ya vamos muy rápido porque se nos está yendo muy largo este vídeo. Tenemos que hablaros de que Haas, la confirmación, ya os lo dijimos en el canal, pero efectivamente se confirma. Haas lleva mejor a China, no sé si es la mejor idea porque es un formato al sprint, pero es lo que han decidido hacer los estadounidenses. Era el paquete de mejoras grande que van a introducir, como la gran mayoría de equipos, en Imola, que han sido capaces de adelantarlos, pero ahora bien, con un matiz, y es que solo lo adelantan hasta China para uno de sus pilotos, que se ha hablado de que lo va a llevar Magnussen. Bueno, Hülkenberg lo llevará también en Miami, que ya de por sí los dos lo adelantan a Imola, pero uno consigue aún adelantarlo bastante más. Magnussen será quien tenga el privilegio de ser el primer piloto con esas mejoras, aunque haya sido el segundo que ha apuntado de los dos, pero bueno, los dos pilotos han logrado ya puntos. Bueno, ya por especular con la silly season, podría indicarnos esto que Hülkenberg tiene un pie y medio fuera de Haas para marcharse a Audi. Bueno, veremos cómo evoluciona todo esto. Aún así, Hülkenberg, por ejemplo, el año pasado de por sí solía ser el piloto que no recibía las mejoras, pero porque me parece muy similar casi a lo que tiene Aston Martin, era el piloto que más rápido luego se acostumbraba y que mejor rendía con el coche sin mejoras. Así que bueno, quizás por eso únicamente por lo que han tomado la decisión. Y os tenemos que enseñar el casco que ha presentado Wang Yuzhou para su Gran Premio de casa, y ya finalizamos, que por fin va a correr en su Gran Premio de casa. Era el primer piloto chino
chino de la historia y por mala suerte del destino no estaba pudiendo correr en su Gran Premio de casa porque no habíamos viajado a Shanghái desde 2019 por todo el tema de la pandemia y demás, ha presentado su diseño de casco que, bueno, a mí me recuerda al mapa del metro, sinceramente. O sea, no sé realmente si lo es, porque es que parece, no creo que lo sea, ¿no? Pero bueno, sobre todo os lo traemos ya no por esta broma que os hago, sino porque me ha parecido muy, muy curioso. Fijaros este casco, ¿no? Pero ya habréis visto esta fotografía. Esta fotografía es de un pequeño Guan Yu Zhou en la temporada 2006, si no me equivoco, que está apoyando a Fernando Alonso con el Renault, que Guan Yu Zhou ha declarado siempre ser un grandísimo admirador de Fernando Alonso, y esta fotografía es real y es del propio Zhou de hace años, así que me ha parecido muy, muy curioso ahora en este primer gran premio que va a tener en su Gran Premio de casa. Esto ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría saber tu opinión sobre ellos en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta, suscríbete y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.